eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. Con Ricardo Cartas. Cierra esa puerta, Bix, así le dijo Armstrong a Bix Beiderbecke en un club secreto después de un concierto ante los ojos de nadie. Solo ellos, mirándose a los ojos como se miran a los que sufren. Esa noche fue la mejor de Bix Beiderbecke, el mejor trompetista blanco de la época que siempre había soñado con tocar con Armstrong. Pero en aquel mundo eso estaba prohibido. Fue imposible pensar que un músico blanco y uno negro podían estar juntos en un escenario. Fue muy feliz esa noche, pero su final ya estaba cerca. Bix no podía controlar la bebida, tenía los pies hinchados, se recluyó y vivió en soledad. Poco antes de su muerte, visitó a sus padres. Ellos no estaban en su casa y Bix descubrió en un closet todos sus discos que había mandado a sus queridos padres sin tocar y sin abrirlos. A Bix se le rompió el corazón y poco tiempo después murió de delirium tremens. Aún no llegaba a los 29 años. Hoy es miércoles 15 de febrero y miércoles de jazz y estamos recordando a este genial trompetista norteamericano Bix Beiderbecke que hoy estará sonando en el De Eso Se Trata. Así es que gracias a todos los que están escuchando Radio WAP aquí en la ciudad de Puebla en el 96.9 de FM. Saludos a los Lobos del Norte, a los Lobos del Sur que también nos escuchan a través de nuestras frecuencias hermanas en el 18.1 TV WAP, la imagen de la universidad, y todos los que nos siguen en las plataformas digitales en radioitv.wap.mx y obviamente en nuestra aplicación para todos esos mundos paralelos desconocidos digitales que no sabemos hasta dónde lleguen, pero bueno, pues muchísimas gracias. Recuerden también que tenemos 3 libros para toda la audiencia: Prácticas Culturales y Territorio, gran libro de Mauricio List. Yo creo que lo vamos a invitar junto con algunos de los autores de estos artículos, porque vale mucho la pena que lo podamos dialogar con estos autores, con estos académicos de allá del Colegio de Antropología. También tenemos el libro Voces del 19 de Gustavo Osorio de Ita, Estrategias de Enunciación en el Romanticismo y el Modernismo Hispanoamericanos. El autor es Gustavo Osorio, así es que muchísimas gracias. Y también El Caldero de Hermes, Hermenéutica y Hermetismo en las Artes, coordinado por Araceli Toledo Olivar, Laura Yolanda Cordero Gamboa y Miguel Ángel Martínez Barradas. Estos 3 títulos, ya saben, pueden ser de usted si nos escriben al 22 25 54 6163, 22 25 54 6163 en el Twitter, @Ricardo Cartas, y en el Facebook en el De Eso Se Trata. Pues nos vamos corriendo ya a la información del día a día de nuestra universidad. Para dedicarse a la ciencia se necesita perseverancia, necedad y curiosidad. Así lo consideró nuestra rectora, la doctora Lilia Cerillo, quien alentó a las jóvenes de hoy a no abandonar sus sueños, pese a obstáculos como la maternidad, y convertirse en las investigadoras del mañana. Al participar en la 4ª semana de la celebración de la mujer y la niña en la ciencia, organizada por la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la rectora de la UAP, maestra y doctora en microbiología por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, externó que las mujeres tienen que compaginar la maternidad con el trabajo formal, lo cual nos hace más fuertes. Aprendemos a planear el tiempo y aprovecharlo mejor, ser organizadas y priorizar nuestras actividades. La información es de nuestra compañera Elizabeth Juárez y sí, toda la razón la tiene nuestra rectora. Hay que ir a contracorriente, ¿no? A contracorriente, ser muy persistentes, necios, necias también, y ser muy curiosas. Así es que enhorabuena a todas las mujeres que participaron en esta charla con nuestra rectora. Y bueno, pues continuamos con la información. Universitarias de la UAP participan en el Global
Women Breakfast, rompiendo barreras en la ciencia. Académicas y estudiantes de los 5 continentes se reúnen en 400 desayunos con el fin de alentar vocaciones científicas en las mujeres. La información es de Betty Guillén y nos prepara y nos presenta nuestro compañero Jorge Márquez. Cerca de 100 alumnas de las preparatorias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla asistieron al Global Women's Breakfast que se realiza cada año. Esto con el objetivo de acercarlas y orientarlas sobre el estudio de la ciencia. Las estudiantes con los mejores promedios recibieron información de la importancia que tiene el realizar y desarrollar ciencia en el mundo. Esto pues lo que busca es ir detonando precisamente esa oportunidad en las chicas de que identifiquen precisamente pues su gusto por la ciencia y obviamente pues que cuando lleguen a la licenciatura elijan alguna de estas opciones, ¿no? Recordemos que pues es ciencia, es tecnología, son ingenierías, es matemáticas, ¿no? Entonces eso es lo que estamos buscando, no más allá de la química, nuestra intención es que busquen esas áreas de la ciencia. Yo creo que este es un primer acercamiento en cuanto a motivarlas para que ellas quieran entrar en una de estas carreras en ciencia y que vean que esa apertura y esa posibilidad está en sus manos y más cerca de lo que ellas piensan. Las estudiantes que se dieron cita en el Centro de Convenciones de Ciudad Universitaria manifestaron su beneplácito de que la institución tenga este tipo de eventos que incluyen a las mujeres para tener una mejor elección de alguna de las carreras que oferta la UAP en el área de las ciencias. Me gusta que se estén llevando a cabo todas estas actividades porque nos hacen darnos cuenta de que las mujeres sí podemos hacer ciencia, ¿no? Y reconocer a todas aquellas mujeres que se encuentran estudiando, laborando o desempeñando una carrera científica, o sea, sí es de aplaudir, pero también reconocer a todas aquellas que queremos involucrarnos en todas estas áreas. Me parece muy interesante porque creo que las mujeres podemos tener mucha más protagonismo en las ciencias. Creo que las mujeres también podemos ser ingenieras, químicas, etcétera, todo lo que tenga que ver con las ciencias, porque realmente muchas mujeres destacan en esta área. El acercamiento que tienen las mujeres con la ciencia será primordial para un futuro laboral. Sin duda, la investigación no tiene género. En las imágenes, Jonathan Reyes, Jorge Márquez. Bichos buenos y malos. Es la microbiología con la doctora Lilia Cedillo. 8 horas con 43 minutos. Ya está con nosotros nuestra rectora, la doctora Lilia Cedillo. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Muy bien, Ricardo. Muy contenta de estar con ustedes en otro miércoles más. De eso se trata. Y la verdad es que estar a media semana siempre como que nos infunde ánimos. Muchos ánimos. Y la verdad también es que acabamos de pasar el 14 de febrero, entonces, pues después de tanto festejo, uno llega con la pila bien cargada. Claro, se puso buenísima la celebración, doctor. Así es, Ricardo. Fíjate que a mí me dio muchísimo gusto ver la participación de los jóvenes tan entusiasta. Ellos estaban disfrutando plenamente esos festejos que les organizamos con motivo del Día del Amor y la Amistad y además de que se divirtieron, además de que pasaron un momento de convivencia con sus compañeros, también sirvió para que algunos de ellos pues vendieran algunas cosas que les ayudan a la economía familiar, ¿no? Entonces yo creo que contribuyó en muchos aspectos para que nuestros jóvenes desarrollen esa capacidad de socializar, de relacionarse con los demás. Además, también este tipo de actividades fomentan la identidad. Exacto. Porque creo que es algo que a todos nos gusta tener, sentirnos identificados con la UAP, con nuestra institución,
siempre es motivo de orgullo. Y yo lo veía, por ejemplo, en las carreras de botargas, el ver las botargas de los lobitos era emocionante, ¿no? Y cómo también tuvimos afortunadamente la participación de botargas de otras instituciones educativas y nuestros chicos con la camiseta bien puesta, pero bien, bien puesta. Entonces, yo estuve muy contenta, estamos tratando de regresar a la normalidad, a todo aquello que a los jóvenes les encanta, a todo aquello que los jóvenes necesitan para estar bien emocionalmente. Entonces, pues vamos a seguirle organizando en algunos momentos eventos como este. Para todo debemos tener espacio y tiempo en esta vida. Debemos tener espacio para el estudio, para el trabajo, para la diversión, para el deporte. Creo que es parte de la formación también integral que les queremos dar a estos jóvenes y precisamente pues hoy les quiero hablar de eso, ¿no? De la necesidad que tenemos de desarrollar en nuestros jóvenes otras habilidades que no necesariamente tienen que ver con la parte académica, las llamadas habilidades duras, ¿no? Esas que sabemos que las tenemos que desarrollar para el ejercicio propio de la profesión, ¿verdad? Sea la que sea, uno tiene que llegar muy bien preparado y esas son las habilidades duras, ¿no? Aquellas que nos dan los conocimientos para podernos desenvolver en el ámbito profesional, pero las habilidades blandas tienen que ver más con el carácter, con la forma de comportarse de una persona, con el desarrollo de los diferentes tipos de inteligencias, ¿no? La inteligencia emocional también tiene mucho que ver, tiene que ver con la capacidad de comunicarse, porque eso es importantísimo, ¿verdad? El poderse comunicar de manera adecuada. Yo recuerdo mucho a una maestra que tuve en la secundaria y ella decía que a las clases de español a veces uno no les presta mucha atención, sin darse cuenta que un término mal empleado puede ser motivo de un conflicto emocional, personal, laboral. Así es. E incluso problemas que pongan en riesgo a un grupo grande de personas por no saber emplear un término adecuado en un momento preciso, ¿verdad? Entonces esa habilidad de comunicarse es esencial, la habilidad de trabajar en equipo, de ser líderes y de saber ser buenos líderes también es importantísimo. Y bueno, una parte que es como el tendón de Aquiles de muchos de nosotros, la gestión de nuestro tiempo y el establecer prioridades. Es otra de las cosas en las que somos especialistas en brincárnosla, ¿no? O sea, así como que, bueno, pues si se pudo, si no, pues ya mañana. O al ratito, ¿no? Aplicamos el de al ratito. Al ratito, sí, alguien extranjero una vez me decía que nosotros somos muy buenos para eso. Ella entendió que al ratito podía ser unos minutos, que era lo que todo mundo cree, hasta horas o días. O días, entonces, sí. O inclusive hasta años, ¿no? Exacto, hasta años, ¿no? Entonces, sí, es importantísimo. También el ahorita, ¿no? O sea, cuando nos dicen, necesito tal cosa, ahorita te la paso, ¿no? Y el ahorita, igual, puede ser minutos, horas, días o años, ¿verdad? Claro. Entonces, todas esas habilidades blandas las tenemos que fomentar en nuestros jóvenes, porque de ellas van a depender en buena parte el éxito laboral que tengan. A veces no es tan difícil conseguir un trabajo como conservarlo. Claro. ¿Sí? Conservarlo es la parte más complicada, porque ya en el ámbito laboral se da una gran competencia
entre quienes están trabajando, y ahí quien sea más inteligente en lo emocional, quien sea mejor líder, quien sea capaz de vender mejor sus ideas, porque también es eso, ¿no? O sea, Claro. uno tiene que aprender a vender sus ideas, quien sea capaz de adaptarse al ambiente en el que está, quien sea capaz de ceder cuando tenga que ceder y de exigir cuando se tenga que exigir, es la persona que va a tener más probabilidades, primero de conservar su trabajo, después de ir ascendiendo poco a poco y finalmente de alcanzar el éxito en el ámbito profesional y laboral. Entonces, sí nosotros necesitamos fomentarlas en nuestros jóvenes, tenemos programas ya encaminados a ello, WAP número 1 es Claro. uno de ellos, ¿verdad? Sí, sí. Está encaminado a esa parte, a la parte de saber qué queremos, saber establecer prioridades, saber hacia dónde vamos, qué vamos a hacer con nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, sí estamos como institución muy comprometidos en ese sentido. AREC, por ejemplo, es otro de los programas que tiende al desarrollo de habilidades blandas que tienen que ver mucho con la creatividad de los jóvenes, una creatividad bien encaminada, ¿no? Claro. Es lo que tenemos que hacer como institución. Y bueno, qué decir también de la DAO, con una serie Claro. de programas que tienen que ver con el desarrollo de esas habilidades blandas en los jóvenes. Entonces, la invitación del día de hoy es que nos acerquemos a la DAO, a ver toda esa serie de cursos, talleres que se están ofreciendo de manera cotidiana a los jóvenes, que nos acerquemos a los diferentes programas que tenemos y la verdad es que estas habilidades se adquieren también cuando nosotros empezamos a socializar y a convivir en diferentes ámbitos, ¿no? Claro. Nuestros jóvenes en el laboratorio, en las aulas, pero también en las prácticas profesionales. Es el acercamiento, yo creo que primero que va a tener a lo que va a vivir en el ámbito laboral, ¿no? Claro. Y entonces nos tenemos que dar cuenta que nos falla, en qué estamos mal, Exacto. para que podamos suplir esas deficiencias y cuando lleguemos a pedir un empleo, lleguemos convencidos de que tenemos las capacidades académicas, pero también las habilidades blandas para destacar. Entonces, ese es el mensaje del Sí. día de hoy a nuestros jóvenes. No se sientan menos, porque también eso pasa. Nuestros jóvenes a veces dicen, no, es que junto de mí está un egresado de no sé qué institución, le van a dar a él la preferencia. No, o sea, nuestros jóvenes tienen todo para desempeñarse bien en el ámbito laboral y a veces les falta esa confianza en sí mismos, Claro. ese empujoncito que les tenemos que dar también desde nuestra institución. Así es, doctora. Y creo que hay momentos muy interesantes, ¿no? A lo mejor cuando uno está terminando la carrera o cuando es recién egresado, pues uno tiende a equivocarse, ¿no? Y creo que es hasta sano equivocarse en ese momento de la vida, porque uno también aprende de esos errores y hay que ser como maduro, ¿no? Entender que, bueno, pues uno está empezando, que suele uno equivocarse. Y ahí lo decían algunos amigos, ese es el momento para equivocarte y reponerte lo más pronto posible, ¿no? Creo que ese es un momento en donde se están tomando decisiones muy fuertes en la vida. Así es, Ricardo, tienes toda la razón. Ninguno de nosotros nace sabiéndolo todo y la experiencia hace al maestro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces hay gente que se equivoca una vez y se deprime Exacto. y ya no quiere volverlo a intentar y siente que no es capaz de hacerlo. No, es como cuando nos caemos. Pues hay que levantarnos rápido, sacudirnos la tierrita y vámonos, ¿no? O sea, seguimos en lo que estamos. Esa es la parte interesante. Uno tiene que aprender
de sus experiencias, y a veces aprende uno más de las que no son gratas que de las que fueron todo un éxito, ¿no? Así es. De las que fueron un éxito, a veces ni siquiera reflexionamos a qué se debe que nos haya ido bien. Claro. Y cuando nos va mal, entonces sí empezamos a decir y a recapacitar, no, creo que la regué en esto, no, creo que debía haber hecho esto otro, ¿no? Entonces, a veces decir una frase, una palabra, un disculpa, eso es Es muy importantísimo, importante, ¿no? efectivamente, Y es muy saber importante. pedir, saber ofrecer disculpas es fundamental, ¿no? O sea, sí, me equivoqué, discúlpame y vamos a intentarlo otra vez y nos va a salir ahora bien. Y así como dicen los niños chiquitos, borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, Claro. olvídate de todo lo que pasó y ahorita empezamos de cero. Entonces, hay que empezar muchas veces de cero en nuestra vida. Hay que aprender a caernos y a levantarnos lo más rápido posible, adaptarnos a lo que está pasando en el entorno. Eso es fundamental, ¿no? Si yo veo que está sucediendo algo, pues no me voy a quedar de espectador nada más, ¿no? O sea, voy a intentar hacer algo para cambiar lo que está pasando y para mejorarlo, ¿no? O Claro. para evitar que algo desastroso suceda, ¿no? Entonces, sí, tenemos que fomentar esa parte en nuestros jóvenes y esa parte creo que va a ser la diferencia entre jóvenes exitosos en lo laboral, Claro. exitosos como profesionistas. Eso es lo que queremos para nuestros chicos. Y finalmente buenos universitarios, ¿no? Buenos ciudadanos, que bueno, es el objetivo también de nuestra universidad. Doctora, le agradezco Así es. muchísimo, en verdad, su colaboración. Le mando un fuerte abrazo. Gracias, Ricardo, yo también, y la verdad es que nunca me voy a cansar de decirles a los jóvenes, crean en sí mismos, confíen en sí mismos, la institución cree en ustedes y confía en ustedes. Así es. Doctora, muchísimas gracias. Le mando un gran abrazo. Feliz ombligo de semana y bueno, pues el próximo miércoles nos estaremos viendo por acá en el De Eso Se Trata. 8:57. Nos vamos al corte y regresamos. No, aquí nos están dando indicaciones de la producción que seguimos con una nota. Les quiero platicar que se presentaron la playera y la medalla conmemorativa del Duatlón BUAP. Mr. Tenis Puebla 2023, que se realizará el próximo 19 de febrero en la explanada del auditorio del Complejo Cultural Universitario. Tan Fonseca nos presenta toda la información. El día de hoy nos encontramos dentro del Complejo Cultural Universitario, en donde nos enseñaron las nuevas medallas que presentará el duatlón de este año, el próximo fin de semana. Acompáñame para ver todos los detalles de cómo tú puedes ganar esta hermosa medalla. La presentación de la medalla contó con la presencia de la doctora Mayra Lilia Cedillo y el director de la Didecufi, así como los organizadores del Duatlón 2023. La rectora dio las gracias a los medios de comunicación presentes, así como a los competidores, y les deseó la mayor de las suertes en este duatlón y que gane el mejor. De igual forma, dentro de la presentación de la medalla, se dio a conocer un nuevo patrocinador llamado Kraft, el cual vestirá el calzado de los participantes. La medalla viste un color bronce con un lazo verde. Al frente tiene el logotipo del Duatlón 2023 y por la parte posterior algunos de sus patrocinadores, la cual es símbolo de ganador y esfuerzo. Todo está listo para la carrera, pues el cupo límite ya está lleno y solo queda esperar el día para que tú y los competidores puedan concursar en este gran evento masivo por parte de la UAP. Y pues bueno, así luce la medalla que lucirán los competidores y los ganadores de los primeros 3 lugares. Así que ya lo saben, el próximo fin de semana tienen una cita dentro del Complejo Cultural Universitario en donde será la meta y salida para el Duatlón 2023. Con imágenes de Jesús Ramírez, Rodrigo Sánchez. De eso se trata. De eso se trata. Escríbenos al WhatsApp 2225 54 61 63. De eso se trata. El
cambiante mundo de las infecciones, de lo microscópico y lo clínico al impacto social de las enfermedades, con Indiana Torres. 9:02. Gracias a todos los que se están manifestando ya en el grupo, en el WhatsApp del De Eso Se Trata. Lucía, qué bien empezar el día con buena música. Ricardo, equipo de Radio y TV WAP, gracias, buen día. Pues abrazos, querida Lucía, gracias por seguirnos siempre. También aquí nos manda saludos Roberto Rodríguez Fernández. Ricardo, buenos días, saludos, quiero participar por el libro del Caldero de Hermes. Pues ya estás anotado. También a nuestro camarada Jesús. Y bueno, abrazos a toda la Facultad de Arquitectura, especialmente al Colegio de Diseño Gráfico. También Jesús Osorio, hola Ricardo, ya es media semana y saludos a todos los radioescuchas. Quiero participar en el libro del Caldero de Hermes. Jesús Osorio, saludos a toda la comunidad universitaria y muchas felicidades por su evento de ayer. También gracias a todos los que se están manifestando en el Facebook. Recuerden que estamos en el De Eso Se Trata, ahí en el Facebook, en el Twitter, en @RicardoCartas. Y tenemos 3 títulos: El Caldero de Hermes, Hermenéutica y Hermetismo en las Artes, de Araceli Toledo Olivar, Laura Yolanda Cordero Gamboa y Miguel Ángel Martínez Barradas. También tenemos Voces del 19, Estrategias de Enunciación en el Romanticismo y el Modernismo Hispanoamericanos, y también Prácticas Culturales y Territorio, de Mauricio List Reyes, que es el coordinador de estos artículos que valen mucho, mucho la pena. Si usted desea uno de estos ejemplares, ya saben, nos escriben en el 22 25 54 6163. Y bueno, pues ya está con nosotros nuestra queridísima doctora Indiana Torres. Hoy es miércoles de Indiana y bueno, pues vamos a hablar sobre la leucemia. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Ricardo, muy buenos días, un saludo a ti y a toda la audiencia. ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de entrada? Bien, queriendo hablar de este tema porque me parece importante. La semana pasada en Data Fácil estuve escuchando pues la mortalidad que tenía asociada y me pareció que era importante pues hablar de ella, sobre todo por la afectación que está teniendo con los chiquitos. Bueno, como puedes ver, me corté el pelo porque se lo doné a una nena con leucemia, precisamente. Ah, qué maravilla. Entonces, me pareció que era importante, pues, que hiciéramos una revisión de esto porque sí está, pues, teniendo bastante impacto en el país. Y, bueno, en términos generales, cuando decimos leucemia, de lo que estamos haciendo es referencia a cáncer en los tejidos de la sangre, incluyendo la médula ósea. El término leucemia como tal significa sangre blanca, ¿no? Nos tenemos que acordar que los glóbulos blancos, los leucocitos, se producen en la médula ósea y el organismo pues lo que hace es utilizarlos para combatir infecciones, para combatir otras sustancias extrañas, pero el problema es que la leucemia hace que se reproduzcan de forma muy incontrolable los glóbulos blancos y estas células cancerosas pues hacen que los glóbulos rojos, las plaquetas, o los mismos glóbulos blancos, pero los maduros, pues los que sean saludables, no se produzcan en cantidades adecuadas, haciendo entonces que puedan presentarse una serie de síntomas mortales a medida que se van disminuyendo las otras células sanguíneas normales. Estas pues se pueden propagar al torrente sanguíneo, a los ganglios linfáticos, pueden viajar al cerebro, pueden irse a la médula espinal, al sistema nervioso central, ¿verdad? Así como a distintas otras partes del cuerpo. Y aquí la cuestión que es muy preocupante es que, bueno, sí pueden afectar a adultos, pero también a los niños, y pueden ser agudas, o sea, que se desarrollen muy rápidamente, o crónicas, que avancen bastante más lentamente. La preocupación es que a partir del año 2019, la Secretaría de Salud informó
que hasta el 50% de los casos se están presentando en los niños, sobre todo la leucemia linfoblástica aguda. Estas pueden ser de distintos tipos, pueden ser linfoblásticas, pueden ser mieloides y, como decía, pueden avanzar lenta o rápidamente. El problema está siendo sobre todo con la linfoblástica aguda. Cuando esto se desarrolla de forma crónica, pues muchas veces el tratamiento es simplemente tener controles. Cuando es agudo que se presenta, el asunto es que podemos tener datos como pérdida de peso, infecciones frecuentes, moretones, el sangrar con facilidad, ¿verdad? Y lo que ha sido preocupante en los últimos tiempos es la cantidad de chiquitos que están siendo afectados. Apareció a finales del mes pasado un estudio en la revista Frontiers of Oncology, en donde estaban tratando de dar una explicación de por qué esta afectación mayor en México. Porque estos investigadores encontraron que en los niños hay bastante más afectación, pero no solo en los niños en México, sino en los niños que están ya en Estados Unidos. Acordémonos de las cantidades de inmigrantes que tenemos mexicanos en Estados Unidos, y se presenta con bastante más fuerza, no solo por la cantidad de casos nuevos, sino por la muerte asociada. Entonces, pues estos investigadores trataron de dar explicaciones a esto. Hablan que fundamentalmente hay un problema sociocultural, recordándonos que la pobreza no solo por la capacidad que se tiene para buscar atención médica, sino para continuar con la atención médica, porque lo que ellos señalan es que en México hasta el 35% de los pacientes abandonan los tratamientos, ¿no? Por distintas razones, y las características socioeconómicas están impactando de forma muy importante en la falta de apego a los tratamientos. Pero hay además un problema genético asociado a todo esto que nos es muy importante. Hay una modificación en un alelo, en los genes, bueno, para que se entienda específicamente en los que se conocen como MIR3117 y MIR612, hay una modificación en esto que podría explicar, no es que se haya establecido fehacientemente, pero que podría explicar por qué hay una mayor cantidad de niños que están presentando estas anemias linfoblásticas y por qué responden peor a los tratamientos. Hay más recaídas, hay más toxicidad al momento de dar las quimioterapias. Cuando hablamos de las leucemias crónicas, aquí la situación es que sí podemos tener una supervivencia que es importante, ¿no? A las personas de más de 20 años es hasta del 40%, y en los menores de 20 años, en estas leucemias crónicas, puede ser incluso hasta del 80%. Entonces, quiere decir que es la leucemia linfoblástica aguda la que nos está causando todo el problema del que estábamos hablando el otro día en Data Fácil, que me pareció realmente muy importante de considerar porque pues nos está afectando seriamente. Esto lo que quiere decir además es que tenemos que hacer como más investigación en relación a saber por qué se nos está presentando, porque los factores de riesgo generales como la exposición a la radiación y demás, por supuesto que están presentes, pero no es cierto que en México haya mayor radiación que en otros países, ¿no? Híjole, qué tema, ¿eh? Yo mismo conozco a una niña que afortunadamente ya está mucho mejor, pero son casos que están muy a la vista, es decir, sí son perceptibles de manera cotidiana, y entenderlos porque ese es fundamental.
¿tenemos algún acercamiento, Indiana? Digamos, sabemos que es un tema muy complicado, tú mismo ya lo dijiste, ¿no? El tema de la radiación, pues no creo que sea el asunto en nuestro país. ¿El agua? ¿La contaminación? ¿Qué pasa ahí, Indiana? Fíjate que son factores que han sido asociados, entonces ha quedado establecido que hay más casos en poblaciones más pobres, pero realmente esto no es que modifique la biología, sino que más bien se da por la explicación del acceso que tengan a controles, a la identificación de otros tipos de factores de riesgo, pero lo cierto es que no puede descartarse, o sea, la contaminación finalmente, la contaminación aérea hace que haya mayor radiación finalmente, o sea, Claro. la modificación de la capa de ozono nos está haciendo que se esté modificando, pero esto se ha asociado más a cáncer de piel que a leucemia. Ok, bueno, pues estaremos atentos y sí, complementa muy bien con la columna de Hugo Osorio que platicó precisamente sobre estos temas. Indiana, pues te agradezco muchísimo como siempre tu columna y te mando un fuerte abrazo. Gracias, Ricardo. Un abrazo grande y nos conectamos la próxima semana. Oye, Indiana, ¿cómo se llama la niña a la que le donaste el cabello? Yaneli. Yaneli. Pues le mandamos un fuerte abrazo a Yaneli y gracias a ti también, Indiana. Te mandamos otro gran abrazo. 9:14. Recuerden que estamos rifando 3 títulos, Prácticas Culturales y Territorio de Mauricio List. Gran libro, ¿eh? Vamos a ver si podemos ahí contactar a Mauricio para que nos platique sobre alguno de los artículos. También tenemos Voces del 19, Estrategias de Enunciación en el Romanticismo y el Modernismo Hispanoamericanos, de Gustavo Osorio de Ita. Y El Caldero de Hermes, Hermenéutica y Hermetismo en las Artes, de Araceli Toledo Olivar, Laura Yolanda Cordero Gamboa y Miguel Ángel Martínez Barradas. 3 buenos títulos, ya saben cuál es la lógica, nos escriben en el 2225546163, en el Twitter @Ricardo Cartas, en el Facebook, en el De Eso Se Trata, y con gusto los anotamos. Saludos al buen doctor Daniel Mosencagua, el doctor Robot, dice, voy por el libro de Araceli. Claro, doctor, ya estás anotado. Y bueno, pues también por aquí tenemos una invitación de la Sociedad Mexicana de Ciencias Fisiológicas, de la Mesa Directiva 2021-2023, una conferencia magistral, señalización astrocitoneurona de la epilepsia, del doctor Cristian Bonansko, en el Centro de Neurobiología y Fisioterapia Integrativa, en la Facultad de Ciencias de la Universidad del Valparaíso en Chile. Digamos, el doctor es parte de esa universidad y obviamente es el vía en videoconferencia. Para todos los que estén interesados en este tema, les voy a mandar la invitación para que ahí escaneen el código QR y ustedes puedan entrar a esta sesión, que será el miércoles 22 de febrero en punto de las 12 horas. La señalización astrocitoneurona en la epilepsia del doctor Cristian Bonansko. Así es que ahí está la invitación para todos los que estén interesados en este tema. Bueno, pues ya está con nosotros nuestro queridísimo Juancito Nicolás Becerra, el lector más desordenado del mundo mundial. Juancito, ¿cómo estás? Buenos días. Ricardo, bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, ahí vamos, ya sabes. Ya viendo acercándose, ¿no? La Feria Nacional del Libro, y bueno, pues ahí estarás también dentro de la organización, en la curaduría, y pues esperándote con los brazos abiertos, Juancito. Muchas gracias, y eso nos tiene muy contento que va avanzando la feria y pasaremos gratos momentos allá junto a ustedes. Ricardo, Las Mutaciones de Jorge Comensal, editado en Ediciones Antílope, que fíjate que fue un libro que le tuve muchas ganas en su momento cuando salió, pero desafortunadamente se agotó y bueno, lo pude encontrar ahí en una pesquisa. Qué libro tan maravilloso, Ricardo, qué novela tan importante que exige ser leída. Está
la tercera edición, y me parece que Planeta también ya lo editó, de narrativas genéticas, Ricardo, que reitero, exige lectura. El personaje Ramón, un Ramón Martínez, abogado con un despacho, pues que su trabajo se basa en las discusiones y en defender a sus clientes. De pronto le detectan un cáncer muy extraño, Ricardo, además que provoca una investigación de su oncólogo porque es un cáncer, digamos, pediátrico en la lengua. Entonces, pues bueno, imagínate lo que implica un hombre llegado a los 50, que también me identifiqué mucho con el personaje, con 2 hijos adolescentes, pues enfrentarse a eso, pues a una mutilación y un tratamiento, pero un cáncer extrañísimo. Imagínate, ¿no? Perder el habla cuando pues es, digamos, tu herramienta de trabajo. Entonces ahí empieza esta novela pues llena de obsesiones. Hay otro personaje que es una especie de terapeuta para pacientes de cáncer, Teresa, que también pues, se está recuperando de un cáncer de mama. Hay un joven también obsesionado con la limpieza porque tuvo leucemia. Entonces, vaya, todo esto, imagínatelo narrado, en verdad que con un pulso narrativo muy interesante de Jorge Comensal. A mí me tiene cautivado. Ramón intentando dictar su última voluntad, pero pues imagínate, ¿no? Sin poder hablar, un oncólogo ahí también que es el que atiende a Ramón, que pues también que se impacta, ¿no? Con este tipo de cáncer. Y en verdad es un libro que suelta muchas incertidumbres, muchos afectos, revanchas, angustias, cómo sobreponerse a esto, ¿no? A tener dignidad humana con una enfermedad tan terrible. Eh, y vaya, ¿no? Novelas, células cancerosas y literatura, y en verdad cargada de extravagancias, de misterios, y de pronto llega el sentido del humor. La empleada que le ayuda con las labores domésticas en casa de Ramón, que le tiene mucho aprecio, además, y está muy agradecida con Ramón, pues tiene la iniciativa en su cumpleaños, de regalarle un perico. Entonces, imagínate, ¿no? El paradigma, la metáfora que está ahí, un perico parlante, que además se identifica mucho con Ramón. Es un perico lépero, y que se identifica mucho con Ramón, y Ramón le pone Benito. Entonces, gran novela, Ricardo, que no sé, creo que Jorge Comensal tiene una nueva novela en Alfaguara que, híjole, qué gran reto superar esta historia que les quiero compartir esto para el De Eso Se Trata. Oye, Ya casi, qué casi. maravilla, sobre todo de tema, ¿no? Es decir, Sí, no estamos sí. hablando de esos temas que regularmente vemos en la literatura, ¿no? Y el Sí. tema de las mutaciones, las enfermedades, creo que valen mucho la pena que les demos una buena revisada, Juancito. Sí, también por ahí, ¿no? La presencia del cannabis de manera curatoria. Teresa, pues tenía ahí un huerto donde pues, los iba recomendando poco a poco a sus pacientes. Y ya casi en la parte en donde Ramón ya después se le hace una metástasis en el pulmón. Él había fumado, y bueno, pues ahí se complica el cuadro. Y ya en la fase terminal, en una reflexión del oncólogo, dice: muchos creían que el progreso científico terminaría por domesticar el cáncer y convertir la oncología en una especialidad tan burda como la ortodoncia. Sin menospreciar la ortodoncia, desde luego, los pacientes irían a tratarse una astrocitoma cerebral con el mismo desenfado con el que iban a sacarse una muela picada. Pero Aldama, el médico, no creía que la bonanza del mundo civilizado duraría lo suficiente como para que ese paraíso oncológico llegara a ser realidad. Brutal, hermano. Brutal, brutal. Oye, qué Y bueno así trae está, ¿eh? muchas, ¿eh? Así trae muchas. Trae también un pasaje del doctor, del oncólogo, que atiende a una joven que en un lunar se le hace un cáncer muy, muy, muy severo. Y trae así muchas. Hay música clásica. Hay una velada en el cumpleaños de Ramón después de que le extirpan la lengua. Y
la velada, ¿verdad? Se pone, pues digamos, entre tragedia, drama, exigencias. Ahí hay un hermano menor, ambicioso de Ramón. Qué gran historia, en verdad que Jorge Comensal con Las Mutaciones, que es su primer novela además y que de verdad, qué gran trabajo nos presenta. La portada es maravillosa, Ricardo, y qué gran edición en Antílope, que creo que sigue, por ahí leía hoy en algo que está en su tercera edición, y qué gran historia, en verdad qué gran tema, y obsesionado Comensal con la ciencia y Maravilloso. llevarlo a la literatura mexicana, y en verdad, qué gran, me tiene cautivado Las Mutaciones de Jorge Comensal, Ricardo, que hoy compartimos. Pues muy y buena recomendación. Buscaremos el nuevo y ya te platicaré. ¿No será el Junkie de las Letras? ¿Junkies de las Letras? Fíjate que estoy buscando aquí en Bookmate y aparece este libro, que es la historia de la lectura. La historia de la lectura está plagada de sobredosis: San Pablo, Don Quijote, Sor Juana, Emma Bovary, Adolf Hitler. Ha reunido decenas de casos en un cuaderno que no verteré aquí exhaustivamente para evitar que este ensayo se convierta en un gabinete de curiosidades. Se ve que es un libro de ensayo sobre la lectura, sobre personajes de literatura, pero bueno, pues interesante también echarle un ojo, ¿no? Sí, en verdad no se pierdan a Jorge Comensal, qué gran historia en este libro de Las Mutaciones, Ricardo. Maravilloso. Pues te mando un fuerte abrazo, Juancito, como siempre, un placer escucharte, gracias por las recomendaciones y pues ya pronto nos veremos por aquí en Puebla, en la Feria Nacional del Libro. Segurísimo. Hasta luego, Ricardo. Saludos, lectores. Gracias. Pues ahí está Juancito Nicolás Becerra, como siempre, excelente columna. Así es que gracias a todos los que se están ahí manifestando en el grupo del De Eso Se Trata. Saludos a Mario Portillo, dice abrazos para todos. Guillermo Sosa también, buenos días, grupo. También Eduardo Sabugal, buen día, me gustaría participar para el libro sobre hermenéutica. Claro, ya estás anotado. También Rómulo, buenos días, saludos a todo el auditorio. Tommy, excelente miércoles. Pues sí, efectivamente estamos a la mitad de la semana y recuerden que hoy estamos con miércoles de jazz. Ya estuvimos escuchando un poquito de lo que estamos programando el día de hoy. Hoy le estamos dedicando el programa a Bix Beiderbecke, un músico norteamericano que ya escuchamos en la mañana. Y también quiero decirles que tenemos muchas actividades dentro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. La agenda está muy, digamos, con muchas alternativas. Por ejemplo, aquí estamos viendo que se acaba de tuitear la convocatoria para la maestría en enseñanza del inglés. La recepción de documentos es del 3 al 28 de abril y se inician cursos el 14 de agosto. Así es que si usted está interesado en entrarle a la enseñanza del inglés, pues ahí está esta maestría. También les quiero comentar que ya lo platicamos ayer, pero están abiertas las convocatorias para los talleres artísticos universitarios. Así es que directamente a la página cultura.boap.mx para cualquier pregunta o usted quiere ver toda la oferta de los talleres de la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura. También quiero comentarles que hay distintas convocatorias en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Está la maestría en Antropología Sociocultural, la maestría en Historia, el doctorado en Sociología, la maestría en Ciencias del Lenguaje, el doctorado en Ciencias del Lenguaje. Digamos que directamente a la página de Facebook o a la página del instituto, pero el inicio de la recepción de documentos es a partir del 13 de febrero y se inician cursos el 7 de agosto. Esto es importante, son varios posgrados a los cuales se está convocando a todos los interesados para que usted pueda cursar estas maestrías, estos doctorados. Vénganse a dar una vuelta al Complejo Cultural Universitario. También el día de ayer se inauguró la exposición de los Milagritos de Amor entre la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, el Complejo Cultural Universitario. Está bien interesante para que usted le dé una
una vuelta, también dense una vuelta obviamente a la librería BUAP, y también en bibliotecas la presentación del libro Tiempos de Robots de la autora Flor Aguilera el próximo 15 de febrero a las 12 horas. Así es que esto es por el Facebook Live de Bibliotecas, presenta Adriana Barba, así es que pues ahí está la invitación para esta presentación, que es hoy en punto de las 12 horas. Ahora sí nos vamos a un corte y regresamos aquí al De Eso Se Trata para hablar con Hugo Osorio sobre las mujeres en la ciencia. Vamos a ver qué nos platica Hugo, qué datos ha investigado, y cerramos el programa con Pedro Escobar, especialista en vinos. Nos va a hablar sobre los incendios en Chile y las pérdidas cuantiosas en los viñedos y bodegas andinas. De eso se trata. De eso se trata. Escríbenos al WhatsApp 2225 54 61 63. De eso se trata. Data fácil. Números, estadísticas, datos abiertos con Hugo Osorio. 9 horas con 34 minutos, chulada de rola, Vix Beiderbecke sonando aquí en el De Eso Se Trata. Y bueno, Hugo Osorio ya está con nosotros, el mago de gobierno fácil. ¿Cómo estás? Buenos días, Hugo. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días, ya estamos por aquí con más datos. Oye, escuchaste la columna de la doctora Indiana, fue, bueno, desarrolló todo el tema de la leucemia a partir de lo que tú comentaste la semana pasada. Interesante, ¿eh? Sí, buenísimo, qué bueno que se dé esta sinergia de temas.
Y bueno, hoy traemos más datos que ojalá se sigan contando en esta columna, ya haya sido una retroalimentación tan interesante, ¿no? Sí, oye, pero a ver, cuéntanos, ¿qué datos nos traes el día de hoy en torno a las mujeres en la ciencia? Sí, mira, el pasado sábado fue el Día de Mujeres en la Ciencia, precisamente, y lo que traemos es algunos análisis de datos que tenemos en cuanto a la agenda estadística de la UNAM. Tenemos datos de la UNAM, de INEGI, y bueno, lo que se busca con este Día Internacional es que las niñas, ¿no? Te cuento que precisamente el Banco Mundial el año pasado sacó un estudio junto con la UNESCO que tiene que ver acerca del rezago en educación que hay en primaria a raíz de la pandemia. Ellos tienen un estudio previo a 2019 que menciona precisamente que los niños de sexto de primaria, solo el 50% entienden lo que leen en Latinoamérica y el Caribe. Luego, hacen la actualización de este estudio y nos dicen que en 2022 los resultados que tienen son alarmantes, ¿no? El 80% de los niños en sexto de primaria no entienden lo que leen. Esto es un tema verdaderamente a señalar y ellos hablan de que hay una emergencia a futuro que se debe de atender. Bajo este enfoque, si ya de por sí para los niños se viene difícil por la pandemia y por lo que está ocurriendo a nivel educación, ahora imagínate para las niñas, ¿no? La idea que está muy suplantada de que la ciencia no es para niñas, bueno, con estos datos del INEGI empezamos a notar que de acuerdo a la encuesta de ocupación nos dice que hay salarios que son en promedio 22.3% menores a los de los hombres, ¿no? Entonces, si eres mujer y eres científica o te dedicas a cualquier área relacionada con STEM, que es un acrónimo para ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pues te vas a encontrar con ciertas limitantes, ¿no? Por ejemplo, durante el ciclo escolar 2021-2022, podemos ver que solo el 19% de los estudiantes de nuevo ingreso en la Universidad Nacional Autónoma de México eligieron carreras de ciencia, físico, matemáticas y ingeniería, ¿no? Entonces aquí podemos ver cómo está esa proporción también por licenciaturas y posgrados, y vemos, bueno, cómo de cada 10, pues básicamente 2 entraron únicamente, ¿no? Y bueno, si vemos la población también podemos ver que el porcentaje en posgrados es mayor de hombres que de mujeres, ¿no? Y bueno, son datos que vamos teniendo por acá, y esto es lo que les mencionaba sobre los salarios promedios en áreas STEM por sexo, ¿no? Que es hombre, mujer, desarrolladora y analista de software y multimedia. Esto es con encuesta nacional de ocupación y empleo del ENOE. Son 19,000 pesos los que gana un hombre, mientras que una mujer gana 13,000, ¿no? En ingenieros industriales, fíjate que aquí hay una diferencia. La mujer gana más ahí, en saldo promedio 21,200. También en químicos, 13,300 contra 9,010 en hombres, ¿no? Pero si nos vamos a las horas laborales o las que dedicaron a hacer estas tareas, nos vamos a encontrar que la mayoría de los hombres gana más, ¿no? Entonces, el desarrollador y analista de software y multimedia, esto es sobre un promedio de todo lo que se analiza, y esto es ya viendo exactamente por horas cómo estaba distribuido el pago, ¿no? Entonces vemos que un hombre que trabaja alrededor de 40 horas a la semana desarrollando y analizando software y multimedia, nos dice que tiene un salario hasta de 50,000, mientras que lo que tenemos en cuanto a una desarrolladora y analista de software y multimedia mujer, en las mismas 40 horas gana 15,000, ¿no? Entonces, hay una brecha salarial ahí. Tremendo, ¿no? Sí, y bueno, lo que nos dicen los datos es que, pues, las carreras científicas o STEM no son altamente demandadas en el país, ¿no? Durante el ciclo escolar 2021-2022, lo que decíamos, ¿no? Solo el 19% de los estudiantes de nuevo ingreso eligieron esto, ¿no? Y además de este total, por cada 100 estudiantes hubo solo 32 mujeres y el resto eran hombres, ¿no? Entonces, estamos hablando de que de cada 10 estudiantes,
solo 3 son mujeres, ¿no? Y bueno, la cifra también cambia porque una vez que se gradúan, las mujeres se enfrentan a esta brecha laboral en la cual vemos que una mujer trabaja en áreas de ingenierías, matemáticas o tecnología, recibe en promedio 12,314 pesos, mientras que el salario promedio de un hombre que trabaja en las mismas áreas es de 15,866, ¿no? Es un 22% menos. Y esto todo de acuerdo con los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. Y bueno, son datos ahí, aquí pueden revisar otros años para ver qué es lo que ha cambiado. En realidad, vemos por aquí que hay una persona que es mujer y que con 15 horas a la semana estaba ganando 64,500, ¿no? Pero si nos damos cuenta en esta gráfica, pues es una anomalía dentro de lo que estamos viendo en los datos, ¿no? Es un caso excepcional de lo que está ocurriendo en estos datos, ¿no? Entonces, bueno, acá también pueden checar por año cómo estaban estas tareas y podrán ver que, bueno, algunas cosas han cambiado del año pasado a pero sí es preocupante, ¿no? Porque justo lo que menciona el Banco Mundial es esto, ¿no? Si además de que ya estamos ante un rezago educativo que puede afectar a futuro a los países, las mujeres en situaciones de pobreza son las que más abandono escolar o deserción escolar sufren, ¿no? Además de lo que tiene que ver con el sesgo de género y la violencia de género que las lleva a abandonar los estudios, ¿no? Entonces, si además esto no cambia en cuanto a ciencias y solo estamos viendo que de cada 10 estudiantes solo 3 van a ciencias, bueno, hay cosas a trabajar y bueno, es un llamado que viene tanto del Banco Mundial a los países en Latinoamérica como lo que tenemos en los datos de el ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación de Empleo, la INEGI, y los datos que tenemos de la UNAM con respecto a egresos e ingresos, ¿no? Que hay para estas áreas de STEM. Oye, Hugo, a ver, lo que digamos no me queda claro, al principio estabas comentando sobre la capacidad que tienen los niños de atención en relación con la lectura, las niñas y los niños. A ver, ¿nos puedes profundizar un poquito en eso? Claro, el Banco Mundial realizó un estudio junto con la UNESCO a finales del año pasado para advertir a los gobiernos sobre la preocupación que existe en el rezago educativo en los estudiantes de sexto de primaria en Latinoamérica y Caribe, ¿no? Claro. Entonces, lo que ellos mencionan es que en este estudio ellos descubrieron que los alumnos, el 80%, no entienden lo que leen. Wow. En cuanto a comprensión lectora, hay una preocupación. Y esto ya era grave porque ellos ya habían señalado que había una crisis o un rezago educativo antes de la pandemia que afectaba al 50%. Es decir, el 50% de los alumnos en sexto grado no entendían lo que leían. Esto era antes de la pandemia. Después de la pandemia, 80%. Es decir, de 10 estudiantes, 8 al leer no están comprendiendo lo que leen. Entonces, es un tema que preocupa mucho porque precisamente ¿no? se atribuyen esto a la pandemia, las escuelas estuvieron cerradas, hubo clases a distancia y evidentemente hay un rezago, ¿no? Y entonces ellos señalan que hay un rezago, pero si esto además lo sumamos a que apenas fue el Día de las Mujeres en la Ciencia, bueno, las niñas y las mujeres en la ciencia, podemos ver que esto puede ser aún más grave para las niñas a futuro, porque esto estaría cerrando puertas, ¿no? Que además ya mencionábamos la deserción escolar, ocurre mucho, sobre todo en nuestro país, en ciertas zonas. Luego viene lo de la violencia y si además estamos con este rezago, pues la verdad es que el futuro para estas áreas en Latinoamérica pues se ve un tanto oscuro, ¿no? Y es lo que ellos mencionan, ¿no? Puede generar pérdidas millonarias que en este momento no las vemos porque estamos a corto plazo, pero a mediano y largo plazo, evidentemente, si no tenemos personas preparadas, esto nos va a afectar como país, ¿no? Entonces, precisamente es un poco la relación, ¿no? Si la situación que vemos ya con las mujeres científicas en México ganando 22% es grave, lo que menciona el Banco Mundial junto con la UNESCO nos advierte de que la situación pues es todavía más crítica, ¿no? Y es un llamado sí que hace el Banco Mundial
a los países para que tomen medidas para mejorar esto. No es un informe que, si quieren, ahorita les comparto Por por favor, Twitter. por favor. Es un informe bastante grande en el cual mencionan todo esto y que creo que debería ocuparnos, ¿no? A lo mejor ponernos a leer con los niños No, y es que esas ese es un cuestiones. tema. Mira, fíjate, te lo pregunto, ¿sabes por qué? Hace muchísimos años el buen doctor Raúl Mújica del INAOE hizo una feria, no sé si te acordarás, la FILEC, Sí. junto con el Consejo Puebla de Lectura, hace muchos años en Tonancintla. Y cómo me acuerdo de lo que comentaba, de los porqués de hacer una feria de la lectura y sobre todo dirigido para las niñas y los niños. Decía, despertar una vocación científica es muy difícil en nuestro país, muy, muy, muy difícil. O sea, cada niña, cada chica o cada chico que está en una licenciatura, en una ingeniería, en verdad es que tiene un contexto extraordinario para que logre llegar a ese escenario. Y despertar esas vocaciones inicia pues con la lectura, ¿no? Y nos decía el buen Raúl que pues si de todos esos cientos de niños que van o que iban a esa feria, 2 o 3 logran pasar todas las barreras, las condiciones adversas y logran ser científicos, esto era maravilloso, ¿no? Imagínate lo que tiene que pasar, ¿no? En la vida de estas chicas, de estos chicos, y sobre todo lo que tiene que pasar en las instituciones para que se logre que una vocación científica pues llegue a buen puerto. Y esto lo que estás comentando es una tragedia, ¿no? Es decir, que el 80% de las niñas, de los niños, no entiendan lo que están leyendo. Entonces, tenemos un vacío considerable, muy fuerte. Y si eso le sumas, que bueno, pues quizá los papás tengan la necesidad natural de trabajar todo el día, pues ya después al llegar es complejísimo que te puedas sentar con tu niña, con tu niño a leer, ¿no? Cuando ni siquiera a lo mejor tú mismo tienes ese hábito. Es decir, no está fácil el escenario, ¿eh? Y creo que es muy atinada tu columna. Sí, es complicado el escenario, es muy difícil. Incluso el Instituto Mexicano para la Competitividad en 2018 sacó un estudio en el que mencionaba precisamente que del Producto Interno Bruto en México, menos del 1% provenía de ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, al final todo repercute, pero sí, justo, ¿no? Creo que estas ferias son necesarias precisamente por eso, ¿no? Y justo eso, si son 2 personas las que al final vencen todas esas barreras, porque sabemos que la movilidad es muy difícil en este país y en cualquier otro, pero si solo 2 logran vencer estas barreras y logran tener el gusto por leer, creo que esto podría cambiar, ¿no? El estudio de Banco Mundial precisamente se llama 2 años después, salvando a una generación, precisamente porque esa es la preocupación de lo que pasó en la pandemia. Pásalo, querido Hugo, para que lo compartamos también con toda la audiencia, y te agradecemos como siempre tu columna, que es todo un gustazo poder escucharte y analizar los datos, entender nuestro mundo a partir de los datos. Gracias, Hugo. Gracias, un abrazo a todos, nos vemos la siguiente semana. Ahí está, el mago de gobierno fácil, siempre bien interesante esta columna. Oiga, nos acaba de llegar un fax importantísimo aquí a la redacción del De Eso Se Trata. Fíjense que se abre también la convocatoria para el doctorado, 2 puntos, de Sistemas y Ambientes Educativos de la Facultad de Ciencias de la Electrónica. Así es que ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero yo formo parte del claustro de este doctorado de Sistemas y Ambientes Educativos. Entonces, para todos y todas los que estén interesados en hacer el doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos, ya está abierta la convocatoria. Nos pueden escribir directamente ahí a la página del doctorado, pero también en el correo electrónico del doctor Daniel Mosencagua,
que está coordinando actualmente este doctorado, y la recepción de documentos es del 3 de febrero al 30 de mayo, del 3 de febrero al 30 de mayo, y el inicio de clases es el 7 de agosto, así es que váyase preparando para que usted pueda estar en el doctorado de Sistemas y Ambientes Educativos. Si le hace falta un buen asesor, aquí estamos para servirles. Así es que Sistemas y Ambientes Educativos de la Facultad de Ciencias de la Electrónica es la convocatoria que nos hace llegar el doctor Daniel Mosencagua. Mario dice, es un tema muy preocupante la lectura en los niños, muy preocupante en verdad, quizá lo estamos subestimando, pero es un tema muy, muy importante y que ya tiene consecuencias, pero en un futuro tendrá consecuencias mucho más fuertes. Ya está con nosotros Pedro Escobar, especialista en vinos. ¿Qué está sucediendo en Chile, Pedro? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Ricardo. Pues un hecho terrible. Frecuentemente hablamos en este espacio sobre temas, sobre la historia del vino y cómo se desarrollan con la civilización humana y los hechos que la envuelven, pero esta semana vamos a hablar de hechos que están pasando, que están haciendo historia en este momento y que realmente es una situación terrible. Con todo este entorno apocalíptico que hemos tenido de guerras, de terremotos, ahora de ovnis, pues a veces se nos olvida lo que pasa en la parte sur del continente y bueno, pues es lo que vamos a hablar esta semana sobre los incendios forestales, los más devastadores en la historia de Chile, al menos en los últimos 20 años, y que están azotando desde hace 3 semanas ya, sin poder controlarse, pues una región bastante importante de este país, y particularmente han causado estragos muy, muy, muy graves en el mundo del vino, en las regiones vitivinícolas de Chile. Para platicar de este tema, por cortesía del programa Reina de Copas de una buena amiga periodista que ya ha aparecido en esta columna, Pia Roark, tiene un programa que se llama Reina de Copas sobre el mundo del vino. Ella nos hizo llegar esta entrevista con David Leal Rifo, que es sommelier de Chile y que nos habla en primera mano de lo que está pasando por allá. Y bueno, si gustas, vamos a escucharlo para que nos cuente los alcances en el mundo del vino de esta catástrofe forestal que está aconteciendo en el país andino. Venga. No sé si se acuerdan, pero bueno, en el programa anterior hablé un poquito de esta situación dramática que están viviendo los viñateros, los pequeños productores de Chile con incendios terroríficos que están viviendo en estos días. Entonces le pedí a un gran y queridísimo amigo, David Leal Rifo, que es sommelier de la ciudad de Santiago de Chile, que cuente un poco más en detalle qué está pasando y sobre todo cómo se están organizando los mismos viñateros, sommeliers y enólogos, un poco para dar una mano a los pequeños productores y campesinos de la zona que están tremendamente afectados. Hola Pía, ¿qué tal? Te cuento un poco lo que ha estado pasando estas últimas semanas respecto a los incendios forestales que están afectando la parte centro-sur de Chile. Mira, esto partió a finales del 2022 con algunos focos de incendio debido principalmente a altas temperaturas, sobre todo en los valles centrales de Chile. Esto ya ha sido una tónica de la última década. Cada 3 años tenemos estos picos, o cada 2 años se vienen estas rachas de olas de calor. A finales de enero, principios de febrero, se masificaron mucho los focos de incendio. Esto está afectando principalmente los valles vitivinícolas del sur de Maule, casi todo el valle del Itata, que es una región vitivinícola muy pequeña, muy pobre dentro de lo que es el PIB nacional, y es toda agricultura campesina, pequeños productores, viñeteros a baja escala. También está afectando la región, el valle del Biobío y al norte de lo que es el valle del Mayeco, en la Araucanía chilena. Estos incendios forestales han venido arrasando con miles de hectáreas y es probablemente el más grande de la última década, sobre todo para las regiones vitivinícolas del valle del Itata y del valle del Biobío. Considerar que Chile es angosto y bien largo, por lo tanto esto está afectando al menos 4 valles vitivinícolas, 4 regiones demográficas de Chile.
particularmente este 2023 se han dado unas alzas y unas olas de calor, alzas de temperatura que están batiendo récord. Sumado a la conectividad que en algunos sectores, en algunas localidades son tan remotas que el acceso es demasiado complejo, lo cual no permite una eficiente y una eficaz contención de apoyo respecto a mangueras, bomberos, etcétera. En las regiones de Ñuble y Biobío, que concentran los valles vitivinícolas del Itata y del Biobío, es donde está el patrimonio vitivinícola más antiguo de Chile. De ahí comenzó toda la viticultura nacional, con la llegada de los españoles hace más de 500 años. Por lo tanto, el valor patrimonial y cultural que tienen estos dos valles es incalculable y se han generado pérdidas de parras centenarias, de campos completos con plantaciones todas en cabeza, nada de injerto, y eso ha sido algo terrible, tiene un daño irreparable. Y se han perdido hectáreas, miles de hectáreas de variedades patrimoniales, la cepa país, moscateles, Sansó, Cariñán, lo más importante, el daño y las pérdidas que han sufrido todos estos pequeños agricultores. Pérdidas totales, casas, bodegas, la producción de todo el año 2022 y todo lo que venía para atrás que estaban guardados en las bodegas, los envíos que estaban próximos a ser realizados hacia el extranjero, muchas viñas perdieron absolutamente todo. Por lo tanto, la pérdida y todo esto es realmente terrible. Ha sido un daño terrible, estamos muy apenados. Mi nombre es Pia Roark. No sé si se acuerdan, pero bueno. Así es, Ricardo, la situación es crítica en Chile. La verdad es que se va a ver afectada la producción. Como vemos ahí, una cuarta parte de los valles vitivinícolas de Chile han sido ya incendiados, y no solo eso, sino que el vino que se iba a exportar de la cosecha del año anterior de 2022, que estaba en bodega, que estaba actualmente en proceso de de embotellamiento, de manufactura, pues también se ha arruinado. La verdad es que vamos a resentir nosotros cómo nos afecta aquí en México, pues que va a haber escasez de vinos chilenos, que particularmente... Bueno, pues es la gran mayoría que consumimos, creo, ¿no? Sí, y son muy accesibles, y es el principal productor del continente. Entonces podemos esperar en los próximos años un incremento en precios aunado a este proceso de inflación. Entonces es terrible lo que está pasando en Chile. México ya está apoyando con más de 150,000, me parece, 150 personas que están allá del ejército y especialistas en este tema de los incendios. Y bueno, actualizar también los datos. Son 450,000 hectáreas de agrícolas, no solamente de uva para vino, sino agrícolas, de maíz, de trigo, y en total son 700,000 hectáreas las que se han consumido. La verdad es que está brutal lo que ha ocasionado este incendio y lo que se vaya acumulando, porque sigue encendido. La verdad es que tres factores principales que han detonado esta desgracia verdaderamente en el mundo del vino, pues la sequía que ya se ha extendido durante muchos meses en esta parte de Chile, los vientos que hay, como decía nuestro entrevistado David Leal, es un país muy angosto, entonces corren ráfagas de viento muy fuertes que arrastran estas llamas de fuego a otras regiones, y pues principalmente también el tema humano. Se rumora por ahí, hay sospechas de que muchos de estos incendios han sido provocados por grandes empresas que están aseguradas y pues no tienen en riesgo su capital. Así es que pues la verdad es que es criminal lo que ha pasado aquí en Chile, y cómo este tipo de temas también nos afecta aquí en México, ¿no? Se ha perdido también una gran parte del legado vinícola de este país. Hablaban de cepas centenarias, y es que son plantas de vid que llegan a durar más de 100 años. A eso iba yo, Pedro. ¿Qué riesgo hay de perder pues el ADN de esos vinos, no?
Sí, tremendo, tremendo. Pues sí, viñas que han soportado el paso del tiempo, que han soportado plagas, que han soportado sequías y pues ahora con estos incendios pues han desaparecido, la verdad. También las bodegas, ¿no? Las bodegas que han sido afectadas con toda su producción dentro y pues está terrible la situación ahí. Además, bueno, es algo curioso, ¿no? El tema de muchas de las cepas de Chile, que pues finalmente son francesas, ¿no? O algunas de ellas son francesas y que también en Francia ya no existen, ¿no? Sobrevivieron por estar en Chile y entonces en este momento podemos perderlas, ¿no? Es correcto, sí, sobre todo la Cariñán, que se salvó de esta plaga de la filoxera que afectaba particularmente en Francia, se aclimató muy bien al paso de los años en Chile y pues que ahora se ve en riesgo inminente de desaparecer debido a estos terribles incendios que siguen sucediendo. Hoy, en este momento siguen ardiendo estos incendios y la verdad es que está terrible y era un tema que quería tocar aquí porque pues con tantos temas que hay para hablar tan desafortunados, pues a veces pasamos de largo, ¿no? Oye, entonces, qué impresionante, cuántos meses, años ya llevamos en la columna, con tu columna y cada semana tenemos temas sobre vino, ¿no? Unas muy buenas, hoy una muy mala, pero el mundo del vino no para y eso es magnífico también. Muchas gracias, Pedro. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para todos y nos escuchamos aquí. Bueno, antes de despedirme, agradecer a nuestra amiga Pia Roark por hacernos llegar este material. La verdad es que es una entrevista muy interesante que pueden escuchar completa en su programa Reina de Copas. Está en Spotify y en YouTube. Y pues nada, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana con más temas sobre la historia del vino y la civilización humana aquí en el De Eso Se Trata. Hasta pronto, Ricardo. Muchas gracias, querido Pedro. Y bueno, pues llegamos al final. Los ganadores de los libros: Roberto Rodríguez Fernández se lleva El Caldero de Hermes, Jesús Osorio, Prácticas Culturales y Territorios, y Eduardo Sabugal se lleva el libro de Gustavo Osorio. Gracias, hasta aquí Colón, hasta aquí sus carabelas y que viva el mole de guajolote. De eso se trata. De eso se trata. Con Ricardo Cartas.